Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Historias de Asperger. En esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de lo que fue el diagnóstico para cada uno de mis hijos. En el video anterior generalicé acerca de lo que va a tratar el canal. En esta ocasión quiero enfocarme más que nada en lo que fue el diagnóstico, ya que es una de las preguntas más recurrentes que me han hecho cuando he tenido oportunidad de platicar con alguien que tiene dudas acerca de sus hijos, ya sea que les ven alguna cosa diferente a los demás, alguna característica, rasgos, o que han buscado en internet acerca de cuáles son los rasgos del espectro autista, de niños autistas, X, ¿no? Vuelvo a mencionar que esto es solamente basado en mi experiencia de lo que yo he vivido con mis hijos, y vuelvo a comentar de que no soy experta, no soy psicóloga, nada de eso. Simplemente hablo de la experiencia y de lo que ha sucedido con mis tres niños, que ya había mencionado, que es una señorita de 18 años, bueno, que está próxima a cumplir 18, un joven de 15 y una niña de 11. Entonces, voy a comenzar con la mayor. Ella nació en Estados Unidos, en Nueva York. Yo vivía allá para cuando ella nació y, bueno, tengo que ir un poco más atrás todavía. Antes de mencionar cuál fue el motivo que me orilló a pedir que me la evaluaran, es de que no son los únicos niños que tienen esa condición en mi familia. Hay más niños que tienen la condición y son diferentes también. Comparten algunos rasgos, pero son diferentes. Entonces, digamos que yo tengo una hermana que también tiene una señorita y un jovencito igual de la misma edad de mi hijo, también con la misma condición. Entonces, yo llegué, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo viví con mi hermana y ella fue la que me comentó de que ella le veía algo raro a Melina. Le veía una situación ahí como que la niña tenía ciertos comportamientos. Yo, siendo franca, estaba en ceros acerca de lo que era el espectro autista. Yo no sabía nada. Yo llegué allá tratando a mi sobrina y para mí era muy difícil, porque yo comprendo cuando alguien no está consciente de lo que está diciendo, o qué opina acerca de la condición de los niños sin saber, porque yo misma o en carne propia yo lo hice, ¿no? Con ella yo no la comprendí. Yo no entendía qué era lo que sucedía. Yo pensaba que eran berrinches, yo pensé que estaba consentida, porque nunca lo había visto. Es algo que nuevo, que ni mi esposo ni yo sabíamos, estábamos en blanco. Entonces resulta que ya cuando nace mi hija, mi sobrina ya tenía 4 años. Sí, tenía 4 años. Entonces, cuando nace mi hija, pues yo la empecé a ver que, como todo bebé, y lloraba mucho. Lloraba todo el tiempo. Pero pues hay bebés llorones, pero ella exageraba. O sea, era día y noche, no dormía, todo el tiempo estaba llorando. Incluso yo no podía ni comer. La verdad fue muy duro al principio, porque yo simplemente pensé que era llorona, que era chillona, como decimos aquí en México. Pero llegó un punto en el que eso disminuyó y pues ella continuó con sus cositas de bebé, ¿no? Lo que sí tengo que aclarar es de que ella sí hablaba. Ella, como todos los niños, a ciertos meses empezó a decirme mamá y pedía leche y todo eso. Ella tomaba pecho. Entonces, cuando mi hija cumplió los 8 meses de edad, yo estaba embarazada de nuevo. Fue algo que obviamente no se había planificado ni nada. Ella aún era muy pequeña, así que ella empezó a tomar, pues nunca quiso la mamila. Siempre era así como que le daba asco, y empezó con vaso entrenador desde muy pequeña. Pero sí noté
sí noté que ella cambió un poquito su actitud, ya no empezó a dejar de decir mamá, empezó a dejar de pedir leche. No fue por el embarazo, de hecho eso es otra situación, tal vez después se las comente o les relate qué es lo que sucedió con eso. Fue un embarazo que se perdió, de 4 meses. Ya eran gemelos, pero bueno, esa situación sucedió alternada a lo que les estoy comentando. De hecho, Melina empezó a caminar a los 10 meses gracias a mi hermana. Mi hermana, como Meli siempre tenía un poquito de sobrepeso desde pequeña y estaba muy grandota, ella me decía, ya no la cargues porque te va a hacer daño, que el bebé y todo eso. Entonces, ella le enseñó. Y de hecho, si algún día ve este video, espero que sí lo vea, pues muchas gracias, porque sí, ella fue la que le enseñó. Y poquito después de eso, cuando llegó su vacuna del año, fue cuando más se le acentuó el hecho de que dejó de hablar. Dejó de decir mamá, dejó de llamarle las cosas por lo que eran, ya no nos hacía caso. De hecho, le decíamos por su nombre y ella, como si nadie le estuviera hablando, empezó a hacer muchas cositas. Yo le compraba muñecas y no les hacía caso. Y yo me di cuenta que a ella le gustaban mucho los colores y dibujar. Entonces lo que hice fue comprarle una caja de crayones de esos Jumbo y una libreta. Y ella solamente seleccionaba los crayones verdes. Los ponía en su carriola de bebé que tenía, de juguete. Y empezaba a dar vueltas por la casa. Sí, así, sin hacer otra cosa más que dar vueltas por toda la casa. Y luego a veces no eran los crayones, a veces yo acompañaba a mi hermana a recoger a la parada del bus a sus hijos cuando regresaban de la escuela. Y Melina iba recogiendo piedras de esas que tienen en el jardín allá todas las personas, y todas de la misma forma, ¿no? Más o menos del mismo tamaño, y las iba echando en su carriolita y ella era feliz. Y si alguien agarraba una, le entraba una crisis terrible. Obviamente, pues yo pensaba que eran berrinches, que pues hay niños que a veces son huevones para hablar, ¿no? Y para comportarse, pues es la verdad, a veces uno los consiente mucho porque es el primero, porque todo eso. Pero conforme fue pasando el tiempo, yo me empecé a dar cuenta que había niños que nacieron, o específicamente había una niña que tenía medio año menos que Melina. Melina nació en diciembre y esa niña nació en junio. Para cuando volvió a ver esa niña, al siguiente verano, mi hija ya tenía 1 año y medio, esa niña tenía 1 año, pero esa niña ya decía paleta, mamá, payaso, decía muchísimas cosas y Melina no decía nada. No decía nada. Entonces, mi hermana me decía que teníamos que buscar ayuda porque ella pensaba que Melina tenía la misma condición que su hija, pero yo no hacía caso. Es el problema con muchas madres. Yo lo admito, yo me equivoqué. Yo le decía que no, que lo que pasaba es que la niña era floja para hablar, era floja para muchas cosas. La niña, les digo que caminó de 10 meses, pero hablar no. O sea, llegó un punto en donde yo era tío para ella. Me veía y me decía tío, y a todo le decía agua, no decía otra cosa. Eran las únicas 2 palabras que decía. Así es de que, pues ya, para no darle más rodeos, hicimos una cita y vinieron a la casa un grupo de personas, porque pues allá no es como aquí, ¿no? Aquí en México uno va y suerte si te dan una cita en 2-3 meses, no, allá enseguida fueron y eran como unas 5 personas más o menos, y iba un psicólogo, un terapeuta de esto, un terapeuta del otro, que no sé qué, porque también no comía. Ella todas las comidas las mascaba y luego las escupía, y ella no quería comer. Y entonces fueron de mucha trabajadora social y todo eso. Entonces ellos estuvieron evaluándola, la tuvieron ahí, le hablaban, le llevaron muchos juguetes que normalmente un niño de 1 año y medio, 2 años, pues se sienta, ¿no? Se sienta a jugar porque hacen ruidito, porque son novedosos, porque lo que sea. Y ella no hizo caso. Ella se seguía derecho como si no hubiera nadie, o sea, y incluso le cerraban el paso, se le sentaban enfrente y ella
Entonces ya después de mucho estar hablando me dijeron que pues sí, que efectivamente la niña también traía espectro autista, pero hay niveles, hay niveles. El caso de Melina no era tan pronunciado porque Melina pues de alguna manera sí, después de mucho, sí, no te miraba fijamente, pero sí te miraba a los ojos y pues decía algunas palabras y no mostraba interés alguno en nada más, pero pues ellos me dijeron más o menos en una escala del 1 al 10, ella está como en el 8, cuando el 10 es mucho mejor y el 0 es pues muy mal, ¿verdad? Entonces, por dar un ejemplo, por decir mi sobrina, no recuerdo bien, y perdón si me equivoco, pero parece que ella estaba como en el 5 y Melina estaba en el 8. Entonces, pues me dijeron, no, pues va a tener terapia, le mandaron a hacer muchísimos estudios, muchísimos, la durmieron para hacerle un electroencefalograma y le hicieron muchas cosas a la niña, le sacaron sangre y todo eso. Pero pues sí me dijeron que ella tenía esa condición, estuvieron dándole terapia porque también física, porque ella no puede saltar, no puede andar en bicicleta, no puede andar, las escaleras le dan mucho miedo, las escaleras eléctricas son su peor pesadilla. Ella, ahorita que ya va a cumplir 18 años, todavía la tengo que agarrar de la mano y contarle 1, 2 y para subir los pies en la escalera porque ella se me ha estado en situaciones de peligro porque simplemente no es capaz, o sea, de dar el paso, de tomar la decisión. Entonces, pues sí, le estuvieron dando muchas terapias, se tuvo una terapeuta muy buena, Rosaura se llamaba, Colombia, me recuerdo, y ella le ayudó mucho con lo del habla y ella empezó a hablar y todo. Bueno, así fue lo del diagnóstico de Melina. Después también cuando llegamos aquí a México, pues muchas veces me dicen, no lo tiene en español y no lo puede actualizar. O sea, yo lo llevé a muchos lugares y pregunté, oiga, ¿me puede actualizar el diagnóstico de mi hija? Y me decían, señora, es que el diagnóstico es el mismo, nada más va a cambiar la fecha, pero es que aquí te lo piden actualizado hasta para formarte en la cola de las tortillas, tienes que llevarlo actualizado. Y le digo, oiga, ya sé que así es, pero no me lo admiten, o sea, tuve la fortuna de conocer gente que me ayudó, que se conformó con ese diagnóstico, porque finalmente el diagnóstico de un niño no cambia, o sea, no importa si cumple 50 años, va a ser el mismo, va a haber cambios de niño a adolescente, de adolescente a joven a adulto y luego de adulto, y uno obviamente va a haber cambios, pero eso no significa que el niño va a, como dicen muchos, se cura, se compone, o sea, no. Esto ya es una cosa que con eso nacen y así se mueren, ¿no? Hay mucha gente que sí te va a decir, ay, trata esto, a mí me dijeron que no, y pues no sé, la verdad es que en el caso de mi hija, sí noté yo noté que con la vacuna que le pusieron del año, fue cuando marcó un antes y un después, o sea, después de la vacuna ya no volvió a ser la misma, ya no volvió a hablar, ya no volvió a hacer muchas cosas que ella antes hacía, y pues ¿qué más puedo decir de su diagnóstico de ella? No hubo muchas variantes, o sea, le hicieron todas las pruebas que les hacen a los niños y pues las terapias se basaban más que nada en enseñarle a hacer ciertas cosas, como a cortar, como lo de los esfínteres, que tienen que ir al baño, dejar el pañal. Ella nunca quiso el chupón, nunca quiso la mamila, así es que yo no batallé con eso porque ella siempre tuvo su vasito entrenador y creció con él y ya después lo dejó y pues empezó a tomar en vaso normal, ¿no? De hecho, mucho tiempo le tuve que comprar popote porque pues no es fácil para ellos adaptarse a los cambios. Siempre los cambios son terribles para ellos. Más adelante también en otros blogs les voy a hablar acerca de eso, porque yo me he mudado mucho. He vivido aquí en Nuevo León, he vivido en la Ciudad de México, mejor dicho, Estado de México, pero que está pegado, yo siempre me refiero así porque es más fácil. Entonces, les ha afectado mucho.
también los cambios en la escuela y todo eso. Entonces, pues sí, entonces a grandes rasgos el diagnóstico de ella fue de esa manera, fue hecho en Estados Unidos, está en inglés. Aquí lo han traducido en las escuelas porque pues quieren saber más del tema, y a donde la llevé siempre Melina pues sigue con muchas cosas. De hecho, una de las terapeutas me dijo cuando yo le comenté que me iba a regresar a México, esa es otra historia que también tiene que ver con Alonso, pero ahorita enfocándonos nada más en Melina, la terapeuta me dijo, porque uno de iluso, le dije, oye, ella ya habla, ella ya se comporta, ¿no? Ya me hace caso. Si yo le digo Melina, ella voltea, pero me dijo, no te engañes, porque eso es lo que pasa en muchas veces. Nosotros la vemos que a veces se comporta como si no tuviera nada, a veces habla, hay personas con las que hace clic y, y ella platica y ella se ríe y ella todo, pero hay días que pareciera que tiene 3 años, o sea, se comporta de una manera que no es de acuerdo a su edad. La terapeuta me dijo a mí, dijo, tú vas a ver días en donde ella va a tener un desarrollo, ella ya avanzó mucho, pero tú vas a ver que va a tener un desarrollo mucho mejor, o sea, que ella va a hablar, se va a comportar como los niños de su edad y todo, dijo, pero va a haber días en que ella va a retroceder 3, 4, 5, 6, 7 años y va a tener, te va a hacer rabietas o te va a hacer, ¿por qué? Porque ella tiene un retraso en el desarrollo, no es retraso mental. Hay mucha gente que me ha dicho, tu hija está retrasada mental, o es gente fea. Pero no, ella no tiene retraso mental ni nada, simplemente tiene espectro autista. Entonces, pues sí, a veces se comporta como si fuera una niña de 11 años, como si fuera su hermanita. A veces tiene problemas para tomar decisiones, ¿no? Bueno, ya me salí del tema porque estaba hablando acerca de lo del diagnóstico. No sé si hay alguna duda, pues me pueden dejar un comentario si es que a alguien le interesa, si es que alguien necesita saber la información, que lo quise yo, porque pues ya tiene ya casi 18 años, me ha tocado lidiar con eso todo el tiempo. Pues a grandes rasgos en ella, en la experiencia que yo tuve con ella fue esa, que no hablaba, no reaccionaba cuando le decíamos su nombre, a ella le daba igual si era el tío, la tía, quien fuera, ella no hacía caso, y de hecho algo que sí hacía y que ya no recordaba yo, ella no le gustaba que su papá la agarrara, como que el sexo masculino, ¿no? O sea, nadie que fuera así, como que ella se sentía y rechazaba, y de hecho a su papá mucho tiempo lo rechazó porque ella no quería ni que la tocara. Ella se hace así como que, y más porque pues yo me regresé primero, mi esposo se quedó en Estados Unidos un tiempo, como un año más, y cuando Melina lo volvió a ver, ella de plano le huía y pero sí, yo espero que le sirva a alguien información. No, a lo mejor no estoy profundizando tanto como debería, pero pues hay muchas más situaciones, ¿no? Ahorita está empezando el canal, están empezando los blogs. Yo espero que les guste, y pues ya si tienen alguna sugerencia, pues yo estoy dispuesta a platicar de lo que sea. A final de cuentas, para eso estoy creando estos blogs, para que gente que tiene también niños con esa condición, pues podamos interactuar, ¿no? Y sepan que pues habemos más que hemos pasado por lo mismo, que nos preguntamos lo mismo y pensamos en lo mismo y todo eso. Entonces, por hoy creo que fue todo. Espero volver a verlos por aquí en otro video. Que tengan linda tarde. Hasta luego.